Ah, bueno, bueno. Muy bien, doctor, muchas gracias. O sea, veo que están Gloria, ¿cierto? Sí, señor. Eh, Alejandro. Sí, No, doctor. hay dos Juan Felipes, ¿o qué no? No, soy uno solo, doctor, solo que estoy conectado en dos aparatos, perdón. Ah, poner doble cuidado, ¿o qué? Ahora sí aprendo el doble, doctor. Ah, bueno, bueno, eso está muy bien, hombre Juan. Yuri, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno, y Johnny. Listo. ¿Hasta cuándo van a estar en la rotación conmigo? Doctor, la rotación va creo que hasta el 7 de noviembre o pues como el 6, algo así. El 7 iniciamos la otra. Bueno, listo. Entonces, nosotros en la parte en lo que yo procuro, voy a compartirles pantalla, ¿sí? Voy a compartirles pantalla un momentico. Eh, lo que yo les estaba diciendo es que en la rotación eh, hay una parte importante práctica, ¿sí? Y dentro de la parte práctica hay unos temas que son claves, que son sobre todo el tema de la hiperplasia prostática, que es el que vamos a ver ahorita. No me quiere dejar compartirles la pantalla. ¿Será que me puedes dar es como con algún permiso o algo? ¿Qué? Igualmente no, doctor, pero ya lo puso como coorganizador a ver si de pronto ahí lo deja. Creo que ya. Creo que listo, ¿cierto? Sí, señor. Ahí están ya viendo la... Sí, señor. Muy bien. Entonces, están viendo la presentación de hiperplasia, ¿sí? Sí, doctor. Yo lo que digamos que quiero empezar siempre con cada grupo eh, muy enfocado en la parte que vamos a aplicar en la práctica y sobre todo sabiendo y conociendo como la incidencia y la prevalencia de las situaciones urológicas. Entonces hago énfasis en los temas que creo que son más relevantes para ustedes en su práctica, en su formación como médicos. Ustedes se van a dar cuenta que los temas que vamos a tratar son los temas más usuales de la urología, además que son temas que ustedes van a encontrar en el día a día de su práctica médica. ¿Sí? La urología es una especialidad que abarca un área muy grande y ustedes poco a poco se van a ir dando cuenta que así es. De pronto hasta la altura que ustedes están es un poquito de pronto subdimensionada, pero la urología tiene mucha competencia en todos los rangos de edad. Sí, tenemos patología urológica en niños, jóvenes, adultos, viejos, ¿sí? Y no solo hombres, que muchas personas creen que la urología es solo hombres, como tenemos que ver toda la patología urinaria, entonces obviamente también incluye a las mujeres, ¿sí? Entonces, en ese sentido, mm, deben estar muy, muy atentos y muy mm, bien y muy conocedores de los principales temas que vamos a ir viendo. Yo sé que poco a poco van a ir entendiendo y van a salir de la rotación con unas buenas bases de lo que deben saber de la urología y ese es el objetivo principal. Obviamente, todo depende también del interés de cada cual, ¿sí?
hay muy buen espacio muy buen espacio de práctica, tenemos buen tiempo para interactuar, para sobre todo leer, ir familiarizándose con los temas. Uno de los temas más relevantes, y creo que es como el pilar y el eje de la rotación, es la hiperplasia prostática. Me gusta arrancar con él y verlo como desde el punto de vista del manejo o el enfoque de los síntomas urinarios bajos. Entonces, digamos que la patología por excelencia en cuanto a los síntomas urinarios bajos es la hiperplasia prostática, pero no por eso quiere decir que es lo único que tenemos que tener en cuenta como síntomas urinarios bajos. Ustedes veían en los artículos, el artículo que yo les envié es un artículo pues relativamente reciente y es una revisión muy práctica y muy completa de lo que es la evaluación de los síntomas urinarios bajos. Y los síntomas urinarios bajos nos permiten generar una evaluación, no solo en la próstata, sino ese interrogatorio, esa aproximación que podamos hacer de la evaluación de los síntomas urinarios bajos nos permiten enfocar el diagnóstico en un paciente con alguna situación urológica. Entonces, de ahí partimos nosotros al evaluar los síntomas urinarios bajos, de ahí partimos en la práctica urológica. ¿Sí? Para entender los síntomas urinarios bajos y para entender cómo evaluarlos, debemos pensar simplemente en que hay un ciclo de micción. Y ese ciclo de micción es el que evaluamos con los síntomas urinarios bajos. ¿Alguien me puede hablar del ciclo de micción? ¿En qué consiste el ciclo de micción? Yuri. Señor, Cuéntame el ciclo de micción. ¿Tú qué entiendes por el ciclo de la micción? pues yo entiendo que es como todo el proceso fisiológico que se da para que pueda llegar pues la micción, como por ejemplo, digamos, la función que tienen estos nervios, la función que tiene también los centros pues del cerebro. Oh, tranquila, no, espérate, no es un tema tan complejo, es muy básico, muy básico. Algo más básico que eso ya está muy avanzado. Bueno, yo creo que sería pues cuando ya, digamos, la presión supera el umbral de la No, vejiga. exageradamente complejo. Acuérdense, el ciclo cardíaco. ¿El ciclo cardíaco qué es? Lo más básico del ciclo cardíaco. Ayúdele pues, hombre Juan. Doctor, pues creo que es la parte que consiste en el llenado y el vaciamiento de la vejiga. Eso. Mira pues, Yuri, mira, por eso te decía que es lo más elemental. No nos vamos a complicar mucho la vida. Vamos de lo elemental a lo complejo. ¿Sí? El ciclo cardíaco, ustedes hablan de ciclo, todo el mundo sabe el ciclo cardíaco, ustedes se lo saben y fuera de eso saben que tiene todas las fases cada elemento del ciclo cardíaco tiene unas fases y no sé qué. Igual es el ciclo miccional. El ciclo cardíaco elemental es diástole y sístole. ¿Sí? En el ciclo miccional lo que hablamos es llenado, vesical y vaciado. ¿Sí? Sí, Yuri, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Eso, Ya. miren que es eso, ese es el elemento esencial, el elemento básico, entender eso. O sea, a la medida que entendemos que la micción es los fenómenos que suceden durante el llenado de la vejiga y los fenómenos que suceden durante el vaciado de la vejiga, ahí entendemos los síntomas, entendemos manifestaciones clínicas, entendemos
exámenes y ayudas diagnósticas y de igual manera el tratamiento. Ustedes en los artículos, en el artículo de síntomas urinarios bajos, ¿qué herramienta encontraron ahí para evaluar los síntomas? Doctor, ahí pues mencionan que la más importante es la puntuación internacional de síntomas de la próstata. Ajá. Y Pues, cuéntame qué es eso. listo. Entonces es un cuadrito, ¿cierto? Entonces que tenemos como varias preguntas que se enfocan más que todo como en la calidad de vida. Entonces me preguntan como en el último mes cuántas veces siente que no vació la vejiga completamente, cuántas veces ha vuelto a orinar como después de las 2 horas de haber orinado, cuántas veces ha parado y empieza de nuevo, o cuántas veces también ha tenido como dificultad para aguantar, cómo es el calibre del chorro, o sea, que cuántas veces ha visto un chorro débil. También el pujo, que es, digamos, cuando ha tenido que hacer como forzar la orina, y también la nicturia, que es cuántas veces se levanta a orinar en la noche. Entonces, eso tiene como pues unos como ninguno, menos de una vez cada 5 veces, etcétera, etcétera, que me va sumando puntos. Entonces yo sumo estos puntos y ahí lo categorizo. Cuando lo categorizo, entonces puede ir de 1 a 7, siendo una sintomatología leve, de 8 a 19, que es una sintomatología moderada, y ya de 20 a 35, que es una sintomatología grave. Pues como que ahí sí, pues, en varias partes leí como que es muy importante, como pues más que todo, como para la calidad de vida, qué tanto está afectando estos síntomas a la persona, porque pues igual el tratamiento se basa más como en qué tanto está afectando a esta persona, más que digamos el crecimiento o estas cosas. Bueno, perfecto. Entonces mira que tú lo leíste, lo analizaste, ¿sí? Y está muy bien, está muy bien. En esencia, esa escala, ustedes ven ahí, ese es el IPSS, ¿sí? Esa escala se llama Escala Internacional de Síntomas Prostáticos, pero pues ahí hay un sesgo que es prostático, ¿sí? No quiere decir que esa escala sea solo para pacientes con problemas de próstata. Esa escala, como yo les decía al comienzo de la charla, esa escala la usamos en todas las situaciones que tienen que ver con patología y síntomas urinarios. Lo que pasa es que esa escala lleva ya unos buenos años de utilización, ¿sí? Y pues inicialmente los síntomas urinarios bajos no se les decía síntomas urinarios bajos, sino que se les decía síntomas prostáticos. Entonces antes se hablaba era de prostatismo, etcétera. Entonces pues la definición y la nomenclatura ha cambiado un poquito, pero la escala sigue vigente, y esa escala es la escala más utilizada a nivel mundial para la evaluación de los síntomas. O sea, eso es un lenguaje universal. Entonces, el día de mañana ustedes, donde estén, en cualquier país del mundo, lo que estén haciendo, esa escala van a utilizarla, les puede servir, es un lenguaje universal, como les digo. Y todos los estudios que hay en cuanto a tratamientos, resultados de medicamentos, terapias, etcétera, en cuanto a los síntomas urinarios bajos, todos los estudios se hacen con esta escala, teniendo en cuenta esta escala. ¿Sí? Entonces esta escala se la deben entender, la deben conocer, guardar ahí en el disco duro, no les debe faltar, esto siempre les va a servir, es una herramienta clave. Uno con esto se defiende muchísimo en la consulta urológica, y esto es lo primero que necesito que sepan para cuando empecemos a ir a la consulta la podamos aplicar. Van a ver que con todos los pacientes la usamos, con todos los pacientes sacamos la utilidad de esto. Entonces, simplemente esta escala la entendemos porque es que si fuésemos completamente ortodoxos, la escala, uno debería darle una hoja al paciente para que el paciente la diligencie, donde están estas preguntas, ¿cierto?
Pero pues eso no es tan sencillo en el sistema donde nosotros nos movemos, ¿cierto? Que nos toca atender un número grande de pacientes, los tiempos son restringidos, etcétera. Entonces, casi que nos toca a nosotros hacer dentro del interrogatorio este cuestionario, ¿sí? Entonces, esto se plantea es que el paciente pudiera con un tiempo antes leerla detalladamente, ir rayando los puntos y uno hacer la sumatoria, y no todo el tiempo lo podemos hacer, pero entonces en la consulta nosotros lo estamos preguntando, ¿sí? ¿Y por qué les hablaba yo del ciclo de la micción? Porque es que es muy fácil, si entendemos el ciclo de la micción, entender la escala. En la escala lo que evaluamos son unos síntomas de llenado y unos síntomas de vaciado, ¿sí? Los síntomas de llenado son los mismos síntomas que ustedes han conocido como síntomas irritativos urinarios. Y los síntomas de vaciado son los que ustedes de pronto han escuchado como síntomas obstructivos, ¿sí? Entonces, miren que siempre son siete preguntas más una pregunta de calidad de vida. Cuando vamos a preguntar por los síntomas de llenado, preguntamos frecuencia, urgencia y nicturia, ¿sí? Eso es lo que le preguntamos a un paciente. Y en los de vaciado preguntamos por chorro débil, intermitencia, vaciamiento incompleto y pujo. Entonces, si partimos del ciclo de micción, no necesitamos pues de pronto complicarnos mucho y las cosas se nos facilitan y las logramos entender y aplicar muy facilito, ¿sí? Hago mucho énfasis en eso porque, como les decía, eso es el eje de la rotación, el eje de la urología. ¿Listo? Entonces, para poder aplicar eso tenemos que entender qué es la frecuencia urinaria, ¿sí? ¿Quién tiene claro cuántas veces orina normalmente una persona durante el día? Doctor, ¿no eran 5 o 6 en el día y 1 o 2 en la noche? Sí, perfecto. Sí. Más o menos uno debe orinar cada 3 horas, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un paciente que nos dice, no, es que yo tengo mucha orinadera, siempre tenemos que indagar, ¿no? Si el paciente dijo, entonces frecuencia positivo, no. Porque es que muchas veces, como la gente tiene tan poca cultura en la parte de los hábitos urinarios, la gente cree que orinar más de 2 veces al día es demasiado, y eso sucede mucho y se van a dar cuenta con las mujeres, ¿sí? Hay mujeres que uno les pregunta, ¿usted cuántas veces? No, doctor, una orinadera terrible. ¿Cuántas veces orina en el día? Por ahí 5, ¿sí? Entonces miren la definición, cada 3 horas, eso nos da que uno orine unas 6 veces en el día, 1 o 2 en la noche, ¿sí? O sea que el ciclo de micción en promedio dura de 2 horas y media a 3 horas, mientras se llena y hay que vaciar la vejiga. Entonces ese ciclo más o menos dentro de la normalidad duraría 2 horas y media, 3 horas, ¿sí? Ya si tenemos un paciente que orina más de ese número de veces, o que dice que orina más de una vez en 1 hora, estamos hablando de frecuencia. Si tenemos un paciente que orine más de 2 veces en la noche, estamos hablando de urgencia, de nicturia, perdón. Y la urgencia, pues ese es el afán, ese deseo imperioso, ¿sí? De no aguantar las ganas de orinar y tener que ir a buscar un baño rápido porque hay esa sensación de que se va a orinar. Esa es la urgencia, ¿cierto? Ya lo otro, síntomas obstructivos, calibre del chorro, siempre ustedes, los pacientes, uno les pregunta, si uno no les indaga, si uno no es acucioso, si uno no escudriña en esos síntomas, los pacientes pasan por alto los síntomas urinarios y empezamos a fallar. Entonces, si usted le pregunta a un señor de 70 años, ¿qué? ¿Usted cómo orina? El señor le dice, perfecto, doctor, no, muy bien. Entonces, si la persona no tiene en cuenta evaluar un poco más, pasa por alto que el paciente puede tener unos síntomas ya instaurados. Ese paciente que dice que orina bien, uno le pregunta, ¿cuántas veces orina por la noche? No, doctor, no, 3, 4, lo normal como para la edad.
¿Y cómo está el chorro? No, pues delgadito, como lo normal ya de los 70. ¿Sí? Entonces miren la implicación que tiene la parte cultural, ¿sí? Que para la gente es normal, pero dentro de todo esto, si uno no hace ese ejercicio de detallar cada uno de los síntomas, pues obviamente los va a pasar por alto. Entonces mire que solo son siete preguntitas, que nos va a permitir tener un conocimiento, un abordaje amplio para saber qué es lo que está sucediendo en esa persona. Esto, entonces, hasta ahí va claro. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguien tiene alguna inquietud o alguna pregunta hasta ahí? No, doctor. No, señor. Bueno, entonces, esa es la introducción a la rotación y nos sirve pues como de abreboca también para mencionar un poco acerca hablar un poquito aquí acerca de la hiperplasia prostática. Cuando hablamos de hiperplasia prostática, hablamos de una situación donde se da un crecimiento de la glándula prostática que es de esperar dentro de la evolución natural y la historia del paciente masculino. ¿Sí? O sea, todos los hombres después de cierta edad empezamos a tener crecimiento en la próstata. ¿Sí? Hay muchas explicaciones para ese crecimiento. ¿Sí? Hay múltiples etiologías y teorías en cuanto a la aparición de ese crecimiento. Entre esas teorías que tienen que ver con desequilibrios hormonales, menor actividad de la glándula, de la testosterona, una proporción mayor de hormonas femeninas frente a la testosterona que disminuye la actividad de la testosterona y que genera cambios a nivel del recambio celular en la hiperplasia, que genera cambios en los factores de crecimiento celular y algunas situaciones moleculares que hacen que haya un número mayor de células en los acinos glandulares y que esas células, además de que aumentan en número, no solo por la proliferación que tienen, hacen que también disminuya el recambio, que disminuya la muerte celular, entonces haya tendencia a tener un número mucho mayor de células acinares en la parte central de la próstata, que es donde se da la hiperplasia, y entonces eso llega a explicar el crecimiento que se da por la edad. Obviamente eso tiene que tener alguna mediación o intermediación genética, porque no todos los hombres tienen más síntomas o sintomatología más importante que otros, ¿sí? Entonces hay muchas situaciones que juegan papel, pero siempre hay un tinte hereditario, genético, donde hay algunos factores de riesgo asociados como los pacientes con malos hábitos nutricionales, los pacientes que tienen mayor consumo de grasas, de fritos, los pacientes que son sedentarios, que tienden a la obesidad. Esas situaciones no solo pueden ayudar a desencadenar esa proliferación celular, sino que también pueden mediar un estado de inflamación y estrés oxidativo, lo que se llama pues todo este tema de cambios metabólicos proinflamatorios que pueden generar también esos cambios de crecimiento a nivel de la próstata. Entonces son teorías que se tienen en la etiología de la hiperplasia prostática. A medida que va aumentándose en edad, aumenta también la prevalencia de la hiperplasia, y el hecho de tener hiperplasia no quiere decir que se tienen síntomas urinarios. Por eso, ojo con eso, con ese concepto. Uno puede tener crecimiento de la próstata sin tener síntomas urinarios. Son situaciones diferentes. Por eso nosotros, y ahorita que veíamos el IPSS, lo que hacemos es evaluar los síntomas urinarios. Evaluamos la repercusión que puede tener el crecimiento de la próstata en la micción. O sea, evaluamos los síntomas. Como evaluamos, por ejemplo, los síntomas en un paciente que tiene
una vejiga neurogénica. Evaluamos la repercusión que tiene la vejiga neurogénica en los síntomas urinarios, ¿sí? Entonces, una persona puede tener una próstata muy grande y no tener síntomas, o una próstata pequeña y tener muchos síntomas. Con eso concluimos una situación que es clave, que tampoco deben olvidar jamás, y es que el tamaño de la próstata no es proporcional a la severidad de los síntomas urinarios bajos. Y nosotros tratamos los síntomas urinarios bajos. Eso es lo que nosotros tratamos, evaluamos, lo que hay detrás de esos síntomas, y de ahí tomamos las decisiones clínicas. Entonces, lo que muestra esta gráfica es que a medida que va aumentando la edad, esa es una gráfica muy clásica, esto es como extraído del libro de Campbell, que es el libro más... Doctor, qué pena interrumpirlo, pero si está Tranquilo. cambiando, pues, nosotros no lo estamos viendo. ¿No están viendo qué? Cambia las diapositivas, no lo estamos viendo. Nosotros todavía estamos en la primera, en la del título. No fregues. Sí, señor, es que cuando completa, lo detecta como si la pantalla completa fuese una pestaña diferente, una ventana diferente. Entonces, como se compartió la ventana original en la que están las diapositivas, no se comparte la de pantalla completa. Eso es todo extraño. Toca como compartir toda la pantalla. Espérate a ver. Toda la pantalla. Vamos a ver si de pronto ya vamos a poder, ¿sí? Ya están viendo la presentación, ¿sí? Sí, Y ya ven la gráfica. doctor, ahora sí cambian. Gracias. Sí, doctor. No, ustedes, no, cualquier cosa me van diciendo, muchachos, si no vayamos a perder ahí el tiempo. ¿Sí? Pero si van con la idea o no. Sí, doctor. Sí, señor. Entonces, miren lo que yo les acababa de decir. O sea, si analizamos esta gráfica es del Campbell. El Campbell es el libro como la Biblia de la urología, ¿sí? Es el libro más popular y más completo para estudiar la urología. Estos son diferentes series, cada línea es una serie gigante de pacientes. De eso, esta gráfica lleva muchos años. Miren los años en que empiezan a darse esos datos, ¿sí? O sea, son miles de pacientes. Y lo que hace es mirar la edad por la prevalencia de la hiperplasia. Entonces miren que aquí en este punto, ustedes ven la flechita como les estoy señalando. Sí. Doctor. Sí, doctor. Eso, ahí donde está la flecha, miren ahí, como cerca a los 50 años es donde se inclinan más todas las líneas, ¿sí? O sea, que quiere decir que después de los 50 años usualmente es que empieza a aparecer un mayor prevalencia en cuanto a los síntomas urinarios y el crecimiento prostático, ¿sí? Pero empieza miren, desde las series muestran crecimiento desde los 20 años, más específico después de los 40, ¿sí? Pero nunca tenemos que equiparar a que el crecimiento prostático ya sea enfermedad, ¿sí? Una situación muy usual es que nos reportan una ecografía y dice, un paciente de 56 años, y nos reportan una ecografía y dice crecimiento prostático, recomendamos tratamiento o qué sé yo, ¿sí? Entonces, el paciente llega, no, doctor, mire, es que estoy preocupado porque me resultó grande la próstata. Entonces uno ahí es donde empieza a hacer el IPSS y aplica uno a una de las 7 preguntas. Señor, ¿usted orina? ¿Qué tal? No, bien, perfecto. ¿Y el chorro? Bueno, fuerte. ¿Se le corta? No se me corta. ¿Siente que desocupa? Sí. ¿Cuántas veces orina en la noche? No, por ahí a veces me levanto una vez. ¿Sí? Entonces, ese paciente tenía una idea o lo informaron de una manera inadecuada en cuanto a que tenía crecimiento prostático, pero la persona que lo desinformó desconoce este comportamiento que estamos analizando acá, ¿sí? No necesariamente tener crecimiento significa tener síntomas o requerir un tratamiento. Es un concepto esencial.
Esto ya se los mencionaba, algunos aspectos que seguramente más adelante hacemos un poquito más de énfasis en detalle de los factores que permiten o que facilitan el crecimiento de la próstata. ¿Quién me recuerda cómo es la anatomía prostática? Yo, doctor. Está compuesta por un istmo, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Y el istmo se encuentra anterior a la uretra. Ajá, También, pues cada lóbulo está dividido como en 4 lobulillos, que sería el lobulillo inferoposterior, inferolateral, superomedial y anteromedial. Y clínicamente lo vamos a dividir la vamos a dividir en una zona central, zona periférica, zona transicional y el estroma fibromuscular anterior. perfecto. Bueno, miren, realmente vamos a ir viendo cómo eso que acabas de mencionar, digamos que clínica, como que hay varias formas de clasificar o de entender la próstata. Entonces hay una anatomía, que es la que mencionabas, que quiero que la entiendan, que se llama la anatomía por zonas, ¿sí? Entonces la próstata tiene 4 zonas en esa anatomía clásica, que es una zona central, una zona transicional, y en esas 2 zonas es donde se genera la hiperplasia prostática, ¿sí? Y hay unas zonas hacia la periferia que se llaman la zona periférica y la zona fascicular anterior, que es lo que forma como la cápsula de la próstata, ¿sí? Y en esas zonas periféricas, eh, es donde usualmente se genera el cáncer de la próstata. Hacia el 90% de las... Creo que es de la portería, devuelve la llamada a ese número. Donde generalmente se da el cáncer de la próstata, ¿sí? Entonces, la próstata uno la debe entender muy sencillo. Ustedes van a ver en la consulta que yo casi que a todos los pacientes les digo lo mismo. La próstata es como una naranja. Una naranja donde la parte de adentro, lo que uno se come de la naranja o con lo que se hace el jugo de la naranja, esa pulpa, es el adenoma, o sea, la zona central transicional. Y la cáscara es la zona periférica y la zona fascicular anterior, ¿sí? Entonces, ese esquema es el esquema anatómico por zonas, ¿sí? Cuando vamos a tratar la hiperplasia prostática, lo que estamos tratando es la zona de adentro, la pulpa de la naranja, el adenoma, la zona central y transicional. Ahí es donde se genera todos los cambios de hiperplasia en esas células de esa zona, ¿sí? Obviamente, cuando nosotros vamos a hacer una evaluación y hacemos, digamos, un tacto rectal y vamos a tocar la próstata, pues uno no habla de que ya aquí toqué la zona central derecha y la transicional por acá, no. En esa aplicación clínica lo que hacemos nosotros es hablar del lóbulo derecho, del lóbulo izquierdo, que mencionabas, de la parte más cercana a la vejiga se llama la base de la próstata y la parte más distal a la vejiga, cerca al esfínter extrínseco, se llama el ápex de la próstata, ¿sí? Entonces, en ese lenguaje hacemos una aproximación clínica, ¿sí? Pero ya anatómicamente entendemos esa próstata de esa manera en esas zonas, ¿sí? ¿Sí queda claro? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Bueno, esto es una situación fisiopatológica que se da en la vejiga por la obstrucción dada por la próstata, ¿sí? Hay una situación que también es esencial, que es clave a tener en cuenta, y es que la evaluación de los síntomas urinarios va a permitir que
tengamos una progresión de eventos que van a desencadenar deterioro a nivel vesical y del tracto urinario alto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de poder hacer diagnósticos tempranos, tratamientos tempranos de la obstrucción? Es eso, es evitar eventos deletéreos en el tracto urinario. Por eso, nuevamente, la evaluación acuciosa de los síntomas urinarios bajos. Y volvemos al tema del corazón. En la vejiga pasa igual que el corazón cuando se somete a cambios en la tensión arterial. Cuando hay hipertensión arterial y no se controla, el corazón empieza a trabajar más fuerte, empieza a hipertrofiarse, empiezan a haber unos cambios ahí estructurales, que una ley de Frank-Starling y una cantidad de cosas que ustedes saben más que yo, y empieza a generarse un deterioro en el corazón, una dilatación, una hipertrofia, después una falla cardíaca y unos síntomas clínicos de falla cardíaca. En la vejiga pasa lo mismo. La vejiga, cuando hay una obstrucción del tracto urinario bajo, pues esa obstrucción hace que la vejiga tenga que contraerse con más fuerza, la vejiga compensa, ¿sí? Como está ahí en la gráfica, empieza a haber hipertrofia del músculo vesical, ¿sí? Y en algún punto la vejiga también ya se fatiga porque hay unos cambios histológicos, unos cambios en el músculo y en los depósitos de colágeno y de tejido a nivel de la próstata, de tejido no muscular, ¿sí? Y eso hace que la vejiga empiece a funcionar mal. Ya no se contraiga, aún pierda de pronto cualidades en la sensibilidad, aumente la fuerza de contracción, aumente la presión adentro de la vejiga por el llenado de la vejiga, disminución en la adaptabilidad también, y eso puede repercutir hacia una uropatía obstructiva alta y una nefropatía con falla renal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo les mencionaba ahí. Una vejiga que empieza a contraerse mal, que no se distiende como consecuencia de una obstrucción urinaria no tratada, empieza a generar aumento en los síntomas urinarios bajos y posteriormente complicaciones como infecciones, retención urinaria, insuficiencia renal, nefropatía, cálculos en la vejiga, hematuria, etc. Entonces, todo parte de una prevención, todo parte de identificar tempranamente los síntomas, tratarlos adecuadamente y evitar cada vez más que los pacientes lleguen en un estado avanzado de síntomas y de condiciones clínicas. Cuando un paciente ya llega en una retención urinaria, es una etapa ya tardía de los síntomas urinarios bajos, de la hiperplasia que generó síntomas. Eso tuvo un comienzo a que no le pararon bolas. El paciente de pronto subestimó los síntomas, de pronto en alguna consulta también se subestimó, nunca se evalúa adecuadamente y un paciente llega a una última consecuencia, que es llegar a una retención urinaria. Cuando un paciente no le consulta con una sonda es porque hay un proceso ahí de atrás que nunca se hizo un control adecuado, ¿sí? Lo mismo cuando un paciente empieza a hacer infecciones por próstata o peor, una hidronefrosis y una falla renal, que a veces sucede eso. Hay pacientes que llegan por urgencias, en una urgencia dialítica, ¿sí? Obstructiva, y nunca le habían parado bolas a los síntomas urinarios bajos, ¿sí? Entonces todo tiene un comienzo y esa es la idea de poder detectar temprano y poder llegar a prevenir esa situación, ¿cierto? Esto es lo que yo les mencionaba, lo que va pasando en la vejiga. Esos son los cambios ultraestructurales, aumento del depósito de colágeno, alteración en la contractilidad de los miocitos, elongación de las fibras, mala funcionalidad y las consecuencias pues, que ya hemos visto. Miren lo que va pasando en la vejiga. Esto es una cistoscopia, esto es una pared vesical normal en una cistoscopia, una vejiga lisa, rosada, plana, ¿sí? Bien vascularizada. Eso es una vejiga normal. Y lo que vemos acá es una vejiga trabeculada. Miren esto es una vejiga engrosada, con pérdida, por ejemplo acá, esto es un pseudodivertículo donde se da pérdida de la parte funcional de la vejiga y se da depósitos de matriz extracelular, colágeno, etcétera, engrosamiento y unas barras ahí
de poca funcionalidad de músculo invadido por colágeno y tejido degenerativo, y eso es lo que se da en la vejiga, en una vejiga no cuidada por unos síntomas urinarios olvidados, abandonados y no evaluados. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evitar y a donde no queremos llegar, o donde no queremos que llegue la gente, porque después una vejiga tan deteriorada, pues ya es muy difícil poder uno dar un tratamiento, a pesar de que uno opere un paciente con una vejiga así de dañada, pues los síntomas no van a ser iguales, los síntomas no van a mejorar tanto cuando ya la vejiga está en un grado tan alto de deterioro, ya hay unas secuelas ahí que no son reversibles. Yo ya les mencionaba los factores de riesgo para la hiperplasia. Son comorbilidades asociadas también a la hiperplasia, no porque sean secundarias a la hiperplasia, sino porque son de pronto coadyuvantes o comparten algunos fenómenos fisiopatológicos en su etiología. Entonces, por ejemplo, la disfunción eréctil puede ser asociada a pacientes que tengan hiperplasia, pero no tanto porque la hiperplasia la genere, sino porque las personas con enfermedad endotelial, pacientes que tienen inflamación crónica, síndrome metabólico, diabetes, obesidad, etcétera, tienen más crecimiento prostático y tienen también disfunción endotelial en las arterias del pene y por eso pueden compartir esas cosas, esas mismas situaciones clínicas. Miren ahí la diabetes, las personas que tienen gastropatías, colopatías, inclusive depresión. Esta era la evaluación que ya mencionábamos, síntomas de vaciado, síntomas de llenado, el IPSS como lo vimos. Y importante siempre en el examen físico, un examen físico cuando estamos en la consulta urológica no descuidamos ni desconocemos la integridad de la persona, ¿cierto? Evaluamos el todo, evaluamos el entorno clínico de la persona, el examen clínico completo, patologías, etcétera, ¿sí? Y cuando nos dirigimos ya al examen neurológico como tal, es importante siempre tener en cuenta el examen genital, la palpación del abdomen, algunos síntomas, algunos signos que podrían hablar de retención urinaria crónica, por ejemplo, la presencia o la palpación del globo vesical, palpar una masa ya a nivel hipogastrio, es muy usual, ¿sí? Los pacientes pueden estar con globo vesical, con una retención urinaria crónica y muchos pacientes ni siquiera percatarse. Consultan porque tienen mucha orinadera, por ejemplo. Ah, no, es que yo vengo porque tengo incontinencia, ¿sí? Entonces uno empieza a interrogar y el paciente sí, dice que tiene incontinencia, que está orinando muy seguido, que orina cada 20 minutos y que orina poquiticos, ¿sí? O sea, lo que tiene frecuencia, tiene un chorro débil, vaciamiento incompleto y además tiene una incontinencia por rebosamiento, nicturia. Entonces lo que tiene es una retención urinaria crónica, desocupa el 5% de la vejiga y permanece con el 90-95% de la vejiga llena de orina. Entonces uno lo revisa y encuentra un globo vesical. El tratamiento no es tratar la incontinencia. La incontinencia es una consecuencia de la obstrucción, ¿cierto? Entonces en ese caso lo que nos toca es, si es un hombre, pues ponerle una sonda y seguramente lo que tiene es un crecimiento prostático. Esa consulta a veces es usual. La incontinencia en el hombre, cuando tenemos un hombre que dice que tiene incontinencia, que se está mojando, pero ese hombre no es operado de la próstata y no tiene ninguna alteración neurológica, casi que uno de antemano ya da por hecho que es una retención urinaria crónica. La incontinencia urinaria por sí en el hombre no se da. Se da como una consecuencia y la más común es la retención urinaria crónica. Entonces, no dejar pasar por alto el globo vesical, palparlo siempre en el contexto de los síntomas urinarios. A veces pasa también que llega un paciente que porque le duele el abdomen y le palpan y no, eso es una masa, ¿sí? Con frecuencia pasa eso y entonces que evaluación por el cirujano, TAC abdominal contrastado, cantidad de cosas.
y nadie le preguntó cómo estaba orinando, y de pronto por allá la enfermera dijo, este señor no está orinando y tal cosa, y le pasan una sonda, 2000 centímetros cúbicos de orina y se alivió el paciente, ¿sí? Entonces, eso es un signo muy, muy característico de la retención urinaria. Entonces, no dejar pasar por alto eso. Evaluar en la parte genital la presencia del meato uretral, ver que el meato uretral esté amplio, que esté permeable, que no esté indurado. A veces encontramos pacientes con síntomas urinarios severos, pacientes adultos mayores, y están con una fimosis severa, ¿sí? Entonces, hay que revisar los pacientes, palparlos, ver la parte genital, entender toda esta anatomía urinaria, qué es lo que sucede, los eventos, el meato hipospádico, ¿sí? El examen general, la parte neurológica es muy importante también. Si un paciente tiene antecedente de una enfermedad cerebral, una ACV, tiene antecedente de cirugía neurológica reciente, un tumor cerebral, una epilepsia, por ejemplo, eso, como vamos a ver cuando veamos incontinencia urinaria, todo eso puede tener repercusiones en la funcionalidad de la vejiga, estar generando síntomas urinarios bajos. Ahí tenemos que entrar a considerar un diagnóstico diferencial de síntomas urinarios bajos, de una hiperplasia, por ejemplo, con un trastorno neurológico en el paciente, digamos, de 65, 70 años que ha tenido una ACV y tiene síntomas urinarios bajos. Ahí tenemos un dilema, tenemos una disyuntiva que tenemos que considerar qué tanto porcentaje, qué tanto de esos síntomas urinarios está aportando la obstrucción urinaria y qué tanto podría estar aportando la vejiga en un paciente que hipotéticamente podría tener un compromiso neurológico de la vejiga por su condición neurológica previa, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que nosotros ponemos sobre la mesa, ¿sí? Para poder aproximarnos a esos pacientes. No omitir el examen. A veces, tristemente, le llegan a uno pacientes a la consulta remitidos donde se ve que el médico que lo remite omite el examen. No es inusual que uno le remitan a un paciente por incontinencia urinaria que tenga retención urinaria crónica y globo vesical. No es inusual. Y esos pacientes, para llegar al urólogo, se demoran por lo menos, yéndoles bien, 3 meses, ¿sí? En todo el proceso de la EPS. Entonces, si el médico no es acucioso, deja pasar un paciente en retención urinaria 3 meses, 3 meses de deterioro de la función renal por obstrucción, deterioro en la calidad de vida, tardanza en el tratamiento, etc. ¿Sí? Entonces, es una situación que parte de la evaluación primaria, parte del médico general, del juicio y de la aplicación y la integración clínica que pueda tener la persona en el enfoque diagnóstico inicial. ¿Qué exámenes utilizamos? Eso depende, eso lo revisaban ustedes ahí en el artículo. Eso depende de la condición de cada paciente. Vamos a hacer, si nos logramos poner de acuerdo, un seminario con todo el grupo acerca del análisis del PSA, ¿sí? El PSA, en resumen, tiene una edad para solicitarlo y una periodicidad. Periódicamente se solicita cada 1 o cada 2 años después de los 50 años, ¿sí? Entonces, si tenemos un paciente con síntomas urinarios bajos, que simplemente llega a la consulta por síntomas urinarios bajos, ¿qué tendríamos que? Lo básico es un uroanálisis, ¿sí? Eventualmente una función renal. Son los exámenes básicos, más el examen clínico, la aplicación del IPSS, el examen físico, la palpación de la próstata, lo que acabamos de hablar, etc. Si eventualmente ese paciente que está con síntomas urinarios bajos está en un rango para pedir PSA, o sea, de 50 años en adelante y no tiene un PSA reciente, entonces le pedimos el PSA. O si tiene un PSA de 3 meses, 6 meses, el PSA está vigente. Les digo que el PSA se pide cada año, cada 2 años en términos rutinarios. Si el paciente, digamos, tiene una condición asociada, diabético, hipertenso,
algunas cosas que nosotros veamos, la necesidad de que tenemos que evaluar la función renal para prevenir una repercusión en una función renal alterada por los síntomas urinarios bajos, pues evaluamos la función renal con la creatinina, evaluamos la glicemia, ¿sí? Y de alguna utilidad en esos pacientes que ya vemos por sus antecedentes, por la severidad de los síntomas urinarios bajos, por el tamaño de la próstata al examen clínico. Integramos esas situaciones y vemos que de pronto podría haber ya alguna repercusión en el tracto urinario alto, o que queramos ver también el grado de engrosamiento de la vejiga, etcétera, solicitamos una ecografía de vías urinarias. No quiere esta flecha y este escalamiento pues, de solicitud de ayudas es a la luz de cada situación clínica. No quiere decir que el paciente que llegó acá de 50 años, sin síntomas urinarios, simplemente a un chequeo general, ya tengamos que pedirle la ecografía, no. Yo les mencionaba que eso vamos paso a paso, dependiendo de severidad de síntomas, dependiendo tamaño prostático y situaciones de cada paciente en especial. Esto vamos a tener la oportunidad en la rotación de verlo y entenderlo un poquito más, es la urodinamia. La urodinamia es un estudio que hacemos para tener alguna evaluación algo objetiva acerca del ciclo de la micción y acerca del comportamiento de la vejiga. La urodinamia se divide en uroflujometría, cistometría y curva de flujo-presión, ¿sí? En la uroflujometría evaluamos la velocidad del chorro y el tiempo en que se da la micción, ¿sí? Entonces nos permite tener alguna medida también objetiva en un paciente que queremos ver los síntomas urinarios o que estamos evaluando los síntomas urinarios. Y la usamos mucho en los pacientes que de pronto no nos dan una buena idea de los síntomas o que son pacientes como malos informantes en los que no nos generan cierta confianza o credibilidad a lo que nos están manifestando al interrogatorio, entonces nos apoyamos un poco en la uroflujometría. No es un examen exageradamente sensible ni específico, pero sí nos ayuda a dar algo de información. Vamos a hacer mucha uroflujometría y hacer urodinamias ahí en la rotación y se van a ir familiarizando más con eso. La ecografía transrectal no se usa de rutina para evaluar la próstata, ¿sí? Muy contadas veces pedimos una ecografía transrectal, sobre todo en los pacientes que son muy gordos, que no podemos hacer tacto porque es que en esos pacientes es difícil uno llegar a la palpación de la próstata. La grasa también perirrectal hace que la próstata uno la palpe menos y es difícil técnicamente. De pronto pedimos, se apoya uno para ver el volumen prostático, una ecografía transrectal, pero no es de todos los pacientes. Es muy contado los casos que usamos esa ayuda. Esta es la uroflujometría. Esta es la curvita que les mencionaba, ¿sí? Una curva de volumen urinario por tiempo. Entonces nos habla de qué tanta velocidad se está tomando la orina en darse, la micción en darse. Y eso pues tiene unos valores ahí característicos. Por ejemplo, acá en este puntico, en la parte más alta de la curva, se llama el flujo máximo. Y el flujo máximo en el hombre debería ser mayor de 15. Entonces eso sería una uroflujometría normal cuando tenemos una curva con ese patrón y un valor de flujo máximo de 15. Y estos son algunas variantes en esa curva, ¿sí? Cuando pedimos miren la curva normal, pero ya cuando tenemos alteraciones en la curva, por ejemplo, paciente que nos dice que orina bien, pero que tenemos una próstata grande y el señor lo vemos como muy regular, informante, etcétera, y uno sospecha unos síntomas urinarios, uno podría confirmar acá que el paciente tiene una orinada que no es la correcta. Miren, un flujo más bajo, un flujo más prolongado. Por ejemplo, esto no quiere decir, acá dice estenosis uretral, pero no es específico de la estenosis uretral. Un paciente con una próstata grande también puede dar este patrón, un patrón muy bajo y prolongado si está muy obstruido o con intermitencia, miren, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda a la uroflujometría. Esta parte de la urodinamia, que es la cistometría y la parte de flujo-presión, nos sirve para
ese paciente, por ejemplo, que no sabíamos qué tanto es la próstata que genera síntomas o qué tanto son sus secuelas por una CB, por ejemplo, que una CB podría tener una vejiga de baja contractilidad y dar síntomas urinarios bajos. Entonces hacemos esta cistometría, por ejemplo, ¿sí? Donde la vejiga se está llenando y estamos viendo aquí la presión del detrusor, la presión de la vejiga. Y este es unos electrodos que miran también el comportamiento del piso pélvico para mirar la relajación del esfínter y del piso pélvico durante la micción, ¿sí? Entonces aquí lo que vemos es que el detrusor estuvo todo el tiempo en cero, o sea, tenía un buen llenado, una buena estabilidad. Y cuando terminamos la cistometría aquí donde está la flecha y le damos al paciente una orden para que orine, el paciente orina y vemos que el detrusor se contrae muy fuerte, aumenta mucho la presión de la vejiga, pero el flujo urinario es muy bajito. Acá nos marca el flujo, ¿sí? Y aquí hubo una buena relajación muscular del piso pélvico. Esto es una gráfica que nos habla de obstrucción, cuando hay un flujo bajo, pero con una alta contracción de la vejiga, un alto trabajo muscular de la vejiga, nos habla de un flujo obstructivo. Entonces ese paciente consideramos que tiene más obstrucción que mala contractilidad de la vejiga, o sea, tiene más componente por su próstata y entonces vamos tranquilamente a tratar o a operarle la próstata. ¿Sí les queda claro eso ahí, muchachos? ¿Se durmieron ya? No, doctor, sí, sí queda claro, gracias. Claro, doctor. No, bueno, porque yo aquí hable y hable y ustedes ahí ya en otro paseo, algunos durmiendo. Me dan señales de vida. Bueno, doctor. Sí, doctor. ¿Está claro, muchachos, o qué? Sí, doctor. Sí, señor. ¿Seguro? Bueno, el tratamiento no es necesario. Cuando tenemos un paciente con hiperplasia prostática, voy a darles una introducción y ustedes me hablan un poco de lo que leyeron de medicamentos. Cuando tenemos un paciente con síntomas urinarios bajos, que ya estamos claros de que son secundarios a una hiperplasia prostática, tenemos dos opciones de tratamiento. Uno son la terapia médica y la otra es la cirugía, ¿sí? Los tratamientos con medicamentos, ustedes pudieron leer que no son curativos, son controladores, ¿sí? O sea que un paciente que tiene síntomas urinarios bajos por hiperplasia puede tener la opción y la alternativa desde el comienzo de poder ser operado, ¿sí? La cirugía no es solo para pacientes ya cuando están ya en un grado avanzado, ¿sí? La cirugía puede ofrecerse desde el comienzo porque igual es una opción de tratamiento y realmente es el tratamiento más eficiente para controlar la hiperplasia por síntomas urinarios y los síntomas urinarios bajos dados por la hiperplasia, ¿sí? Entonces, nosotros ofrecemos esas dos opciones de tratamiento. Obviamente, hay unos pacientes que no se pueden poner en tratamiento médico porque ya tienen indicación absoluta de cirugía. Son los pacientes con retención urinaria o que han hecho infecciones, que tienen hematuria o que han tenido ya o que tienen ya nefropatía obstructiva. Esos pacientes tienen indicación absoluta de cirugía, ¿sí? Bueno. ¿Quién me quiere hablar acerca de los alfa-bloqueadores? Yo, doctor. Pues Listo. estos ejercen un antagonismo alfa-adrenérgico que pues funciona porque la próstata tiene mucho músculo liso que se responde pues a estimulación alfa-adrenérgica y así se aumenta la resistencia uretral prostática. Entonces cuando estos medicamentos bloquean esa estimulación, produce una relajación para que disminuya también la resistencia de salida de la vejiga. Entonces, pues estos, el principal y más conocido es la tamsulosina, que este pues aparte de que es alfa selectivo, es también uroselectivo. Entonces, pues debido a esto, va a tener pues buen manejo de los síntomas con unos efectos secundarios mínimos. Y también inicia el alivio de los síntomas muy rápido, en unos días hasta una semana.
y pues mencionaban que disminuye los síntomas pues en esa escala en 9.5 puntos. Y este se da viene una presentación de 0.4 miligramos que se debe tomar 30 minutos antes de las comidas, siempre en la misma comida, después de la misma comida todos los días. Y también se puede aumentar la dosis. Mencionaban que se puede dar 0.8 miligramos si el paciente tiene muchos síntomas irruptivos. También pues hay otros que se utilizan menos, como por ejemplo la tazocina y la terazocina, que también son alfa-1 selectivos, pero estos pues mencionaban que necesitan titulación para llegar a una dosis terapéutica, entonces pues por eso no son primera línea. También están alfusocina y silodocina, que también son uroselectivos y también se dan todos los días y también han demostrado eficacia. Ujú. Perfecto. Entonces, mira lo que tú dices es súper importante. O sea, muy bien. El concepto en cuanto al tratamiento médico enfoca un poco lo que tú decías de la relajación del músculo liso a nivel del estroma glandular. Lo que buscamos ahí se llama el control dinámico de los síntomas urinarios, ¿sí? O sea, lo que buscamos es que la orina pueda salir por relajación de la próstata. Se llama control dinámico de los síntomas al reducir el tono muscular, ¿sí? Miren que los receptores alfa 1, ¿sí?, son más del tracto urinario, ¿sí? Pero los alfa 1 también están a nivel vascular. Entonces, nos vamos a los receptores alfa 1A, a los alfa 1B y a los alfa 1E, que son más específicos, ¿sí? Y están asociados más a nivel de la próstata y el tracto urinario. Entonces, los que más tienen que ver con el aumento del tono muscular liso son los alfa 1A, ¿sí? Entonces, la tamsulosina, la silodosina y la alfusocina son específicos de los receptores alfa 1A, ¿sí? Entonces, por eso se llaman más selectivos o uroselectivos y pueden tener menos riesgo de síntomas del tipo vasogénico, ¿sí? O sea, interactuar menos con los receptores alfa 1 generales y generar vasodilatación porque pueden generar mareos y pueden generar síncope e hipotensión en los pacientes, ¿sí? Entonces, por eso son alfa selectivos. Y de ahí los síntomas secundarios de los alfa bloqueadores. ¿Cuáles son los síntomas más asociados? Pues esos que el síncope, el mareo. Hay uno que es muy molesto, que es la congestión nasal. Puede dar congestión nasal. Y uno que es muy usual, que es la eyaculación retrógrada. Muchos pacientes empiezan a desarrollar esa situación con el uso de los alfa bloqueadores y hay que advertirles eso. Sienten que eyaculan, pero no expulsan el semen se queda en la uretra prostática y luego sale con la vejiga. Entonces, esto es lo que yo les mencionaba, mira. Hay unos receptores, ¿sí? Miren que buscamos el que está en la próstata, es el alfa 1A, que es el que buscamos bloquear con los uroselectivos. Este es el comportamiento de la vejiga. Este es el comportamiento de la vejiga, donde tenemos más receptores alfa 1A, es ahí, en el cuello de la vejiga y en el estroma prostático, ahí donde están los puntos azules, es los receptores alfa 1A. Y hay unos receptores también alfa 1A a nivel de la llegada del uréter a la vejiga, o sea, como acá en esta zonita. Receptores alfa 1A acá. Por eso también los alfa bloqueadores selectivos ayudan un poco en la expulsión de los cálculos ureterales, porque relajan un poco el músculo liso a nivel del uréter distal, ¿sí? En la vejiga
se concentran más los receptores hacia el cuello, los receptores alfa 1A. Y en el resto de la vejiga tenemos receptores beta 3, ¿sí? Y una proporción alta de receptores muscarínicos, M1, M2, hasta 5, M3, M4 y M5, y siendo los más efectivos en la vejiga los M2 y M3. ¿Listo? ¿Quién me habla de los 5 alfa reductasa? Yo, doctor. Sí, cuéntame a ver. Bueno, doctor, entonces tenemos que la hiperplasia prostática benigna pues está mediada por lo que es hormonalmente la DHT, que es la dihidrotestosterona. Entonces, con la supresión de esta, entonces hay una disminución del volumen prostático. Entonces, por lo tanto, va a haber una menor compresión ureteral prostática. Entonces, lo que vamos a tener son estos inhibidores, que sería la finasterida, que es, pues vamos a tener dos isoenzimas, la 1 y la 2. La 2 es la específica para la próstata, entonces en este caso sería la finasterida, que es selectiva del tipo 2, pero también tenemos la dutasterida, que es inhibidor, pero no selectivo de las isoenzimas. Entonces, pues al ser una inhibición hormonal, pues los pacientes deben de esperar aproximadamente 6 meses para ver los verdaderos cambios, aunque pues depende depende del tamaño de la próstata para ver los mejores resultados en los pacientes. Entonces, tenemos de que con una próstata de 30 centímetros cúbicos es como el límite inferior para poder iniciar la terapia con estos inhibidores. Y pues como efectos secundarios puede haber la principal, la disfunción eréctil, la disminución de la libido, disfunción eyaculatoria, ginecomastia, y pues todos estos se pueden presentar dentro del primer año del tratamiento. Perfecto. Sí, entonces esa es otra línea de tratamiento, es una línea de tratamiento que es muy eficiente sobre todo porque inactiva como ese proceso metabólico en que se encuentra la próstata, ese proceso de mantener tendencia a la proliferación, a la actividad celular, al inhibir esas hormonas que hacen que la testosterona se convierta en dihidrotestosterona, ¿sí? Eso es ahí a nivel prostático. ¿Qué es lo que sucede con eso? Que con este tratamiento lo que tú mencionabas es que buscamos tener impacto en la parte mecánica de los síntomas urinarios, ¿sí? O sea, el manejo médico lo podemos enfocar hacia el componente dinámico y al componente mecánico porque la parte mecánica tiene que ver con volumen y estos medicamentos pueden ayudar a disminuir un poco el volumen de la próstata. Entonces, de esa manera se complementan con los alfa bloqueadores, teniendo una buena opción de tratamiento muy eficiente para pacientes que tienen próstatas mayores de 30 centímetros cúbicos, o sea, próstatas grado 2, que eso las ubicamos. Yo les voy a explicar en la consulta cómo nos damos cuenta si una próstata es grado 2, que es básicamente con el tacto, ¿sí? En el tacto uno palpa la próstata, la siente como un poquito de ancha, como 2 traveses de dedo más o menos, y eso de una manera subjetiva, pero eficiente, habla de que son próstatas grado 2, y ahí hacemos terapia combinada con muy buen resultado. Yo realmente utilizo muchísimo la terapia combinada en los pacientes y veo que controla muy bien los síntomas, es muy bien tolerada, entonces es una terapia que uno prescribe con confianza, con tranquilidad, y los pacientes también la aceptan muy bien, ¿sí? Otras opciones que tenemos
sí, pues mencionarles rápidamente que lo vamos a ver en la consulta, es cuando usamos, por ejemplo, antimuscarínicos en pacientes que tienen una situación que se llama síntomas urinarios mixtos, que es que tienen síntomas obstructivos, pero con un tinte muy marcado de irritativos o de pronto mucha urgencia. Uno podría dar un poco de antimuscarínicos, anticolinérgicos, que son los que usamos más para la hiperactividad de la contracción del músculo detrusor, ¿sí? Como la solifenacina o la darifenacina. Está pues también válido, es válido dentro de las opciones de tratamiento. O también podemos tener una alternativa que son los inhibidores de 5-fosfodiesterasa, como el sildenafil o el tadalafilo, por ejemplo, que se recomienda en pacientes que tienen síntomas urinarios y además se quejan de disfunción eréctil importante. Una línea de tratamiento puede ser esa, ponerles tadalafilo diario, aunque pues el tadalafilo como tal no tiene un impacto tan importante en el control de los síntomas urinarios como por ejemplo los alfa-bloqueadores, pero pues son líneas de tratamiento que están descritas y que pueden ser utilizadas. Esto ya se los mencionaba, listo, entonces ahí poco a poco vamos entrando en materia con la temática. Yo creo que no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta y dejamos ahí por hoy. Yo tengo una pregunta sobre los anticolinérgicos. Sí, claro. En el artículo mencionaban que no se deben utilizar en monoterapia, como hablábamos, y que tuvieron su mejor resultado cuando se combinaban con los antagonistas alfa-1. Pero se puede utilizar, y bueno, y sobre los antagonistas usted nos explicaba que tienen un muy buen resultado en combinación con los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Pero se podrían utilizar como triple terapia o más bien los anticolinérgicos los dejamos para una segunda línea. No se usan, es que no se usan en monoterapia, ¿sí? Porque cuando estamos hablando de síntomas urinarios, el contexto es síntomas urinarios mixtos, ¿sí? O sea, estamos hablando de síntomas obstructivos e irritativos. Y los usamos es en monoterapia, pero en síntomas urinarios causados por otra situación, como por ejemplo la vejiga hiperactiva, que ustedes van a ver mucho ese tema, sobre todo en mujeres, vejiga hiperactiva. Hay algunos hombres y hombres jóvenes que tienen vejigas hiperactivas y que se manifiestan con frecuencia, urgencia, etcétera, pero que hemos hecho estudios urodinámicos y no evidenciamos obstrucción, entonces ahí usamos monoterapia. Pero para pacientes que tienen síntomas urinarios mixtos por obstrucción, podemos usarlos, pero en combinación, o sea, con alfa-bloqueadores o con terapia combinada con dutasteride alfa-bloqueador y se podría poner un anticolinérgico sin problema, ¿sí? Pero no en monoterapia. Más o menos ese es como el escenario de la utilización del anticolinérgico. Yo realmente no soy, obviamente eso ya es como el manejo que yo doy en mi práctica, pero yo realmente no los utilizo mucho. Yo prefiero, si un paciente tiene muchos síntomas, yo prefiero operarlos, porque sé que la cirugía pues es el que mejor resultado puede dar en el contexto completo, tanto de corrección de síntomas obstructivos como irritativos, y si queda algún síntoma residual, pues ya uno mira qué manejo le da. Pero casi siempre cuando hay un paciente con síntomas importantes, con compromiso en la calidad de vida, prefiero ir a operarlo, resolver el problema, evitarle polifarmacia, etcétera, ¿sí? Pero pues igual está descrito el manejo médico, así como yo se los mencionaba. Listo. Ahí van a ver que poco a poco cada vez van a entender y van a abrirse ahí el panorama con esto. Yo creo que ha sido pues como una buena introducción y yo creo que de esa manera vamos avanzando y van a poder aprovechar bien el curso que vamos Ay, a doctor, qué pena.
Yo tenía una pregunta, pero más que todo sobre el diagnóstico, porque es que yo leí que pues no podemos eso no es un diagnóstico clínico, porque como es una hiperplasia, había que hacer una biopsia para saber si verdaderamente teníamos la hiperplasia. Nosotros solamente podíamos diagnosticar como el crecimiento benigno prostático. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es ese diagnóstico? O sea, el paciente va a la consulta con los síntomas urinarios bajos, uno le hace el tacto, siente como si la próstata, pues el crecimiento prostático y de ahí se queda o cuando se le hace, o cuando digamos si es, digamos que ay, tiene la hiperplasia, le tengo que hacer la biopsia, cuando se la hago o a todo mundo se le hace, o No, bueno, está bien, está muy bien la pregunta, está muy buena. Es que mira, ahí lo que hablan los artículos y la literatura es que uno no debe hablar de hiperplasia, ¿sí? Uno no debe hablar de hiperplasia porque eso es un hallazgo histológico, ¿cierto? O sea, eso ya es hilar como muy delgado. Entonces, lo que recomiendan los artículos es que uno hable de crecimiento prostático, ¿sí? No de hiperplasia. Que era lo que yo les decía al comienzo con el IPSS, que yo les decía, mire, esto antes se hablaba de prostatismo, pero eso ya está en desuso, hablar de hiperplasia, hablar de prostatismo está en desuso, pero sigue siendo vigente es la evaluación de síntomas, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que nosotros tengamos que hacerle biopsias a todos los pacientes, no. Nosotros simplemente hacemos una aproximación clínica, como hemos mencionado, hacemos la evaluación de síntomas, hacemos el examen clínico, palpamos la próstata y si la palpamos de características benignas, pues asumimos que los síntomas son dados por crecimiento benigno de la próstata, ¿sí? O crecimiento prostático que genera síntomas urinarios. Pero no quiere decir que a todos los hagamos biopsia. En el fondo, presumimos que es una hiperplasia, ¿sí? Porque tenemos características clínicas de benignidad y fuera de eso corroboramos con un PSA que esté en condiciones normales, que no nos haga pensar en que haya malignidad y entonces pues en el fondo clínicamente tenemos un crecimiento benigno de la próstata. Pero pues obviamente no, semánticamente no debemos hablar de hiperplasia porque pues hiperplasia nos implicaría tener una muestra patológica. Eso es lo que hablan los artículos, a lo que se refieren, pero no quiere decir que siempre tengamos que hacer unas biopsias. ¿Sí? Las biopsias solo las hacemos cuando tenemos sospecha de malignidad, o sea, que tenemos un tacto donde encontramos una asimetría de la próstata o un aumento de la consistencia o un nódulo sospechoso, o si tenemos un PSA en rangos de sospecha de malignidad que nos lleve a pensar en que tenemos que hacer una biopsia. ¿Listo? ¿Sí te listo, queda claro? doctor. Sí. Sí, señor, muchísimas gracias. Y yo tenía otra duda. Entonces, por ejemplo, bueno, ya yo diagnostico y empiezo el tratamiento con algunos de los medicamentos. ¿Al cuánto tiempo sería el control? O sea, el control del PSA usted dijo que era a los 2 años, pero ¿cada cuánto sería ese control al paciente para ver si disminuyó los síntomas? Bueno, mira que esto se convierte con un proceso crónico, ¿sí? Cuando le decimos a un paciente que tiene que empezar a tomar medicamento para la próstata, tenemos que estar seguros de que sí lo va a necesitar, o sea, que hemos hecho un buen examen clínico y un buen interrogatorio y estamos seguros que él sí tiene la condición, porque si empezamos un manejo, ese manejo va a necesitar ser de manera continua, como cuando se hace tratamiento para la hipertensión arterial, ¿cierto? Igual que cuando hacemos la hipertensión arterial, los controlamos cada mes o cada 3 meses, según cómo vayan los síntomas. Muchas veces los pacientes uno los cita al mes por si tenemos algún examen pendiente, por si tenemos que controlar el PSA que no lo tiene reciente o no lo tenía, ¿sí? O por si tenemos alguna duda, si vemos que los síntomas están un poquito avanzados y queremos ver realmente qué va pasando, que si el paciente va a estar bien con eso o no. Y si el paciente va mejorando y tenemos los exámenes dentro de lo correcto, lo podemos hacer cada 3 meses, luego cada 6 meses, ¿sí? En ese sentido, como cuando hacemos control de la hipertensión o alguna enfermedad crónica. Si el paciente vemos que a pesar del medicamento no mejora los síntomas, aplicamos el IPS, la escala de evaluación siempre es el IPSS, vemos que no mejora esos síntomas, debemos pensar que lo mejor es operarlo,
¿sí? Que las cosas no van bien, no tenemos más alternativas. Algo que se nos olvidó mencionar con los medicamentos es que ningún alfa-bloqueador, por ejemplo, es superior al otro. ¿Sí? Todos tienen como los mismos resultados en el control de los síntomas en los estudios que hay. Entonces no es como la hipertensión que uno dice, le fue como regular con el enalapril, pongámosle entonces el amlodipino y luego vemos a ver cómo va. Cambiarse uno de alfucosina a tamsulosina, pues por buscar mejoría, como que no es muy llamativo, no es muy tentador, porque de antemano sabemos que no va a haber un cambio así abrupto, ¿sí? Entonces más bien vamos como pensando en cirugía cuando un paciente no lo hemos logrado tener en un buen control de síntomas, ¿sí? ¿Listo? Listo, doctor. Sí, muchísimas gracias. Bueno, listo. Entonces el viernes conversamos de nuevo. Sí, doctor. Sí, señor. A la Sí, misma hora, doctor. Sí, pues yo les confirmo si más tempranito, por ahí 7:30, 8:30, ya ahí nos conversamos, ¿listo? Quedamos pendientes entonces. Muchas gracias. Vea, métanse a la página de la Sociedad Colombiana de Urología, esa página es de acceso gratuito, y ahí hay una guía de infección urinaria, entonces revisen el tema de ahí. Acuérdense que ese día sí dan ustedes la clase, yo se las discuto, se las amplío. ¿Listo? Preparan el tema, Listo, hacen doctor. una presentación y anexan el artículo de manejo de antibióticos que les mandé, que ese artículo también es muy importante, muy reciente, muy actual y muy bien Ay, enfocado. ¿Listo? doctor, qué pena, pero es que o sea, entre los artículos que usted nos mandó, yo estuve viendo y no había ninguno de antibiótico. No, bueno, ya mismo No. reviso. Entonces, ¿de Listo, qué les doctor. mandaría? Ya le digo, doctor, espere que es que no los tengo acá, pero Manejo de vejiga hiperactiva, tratamiento médico de infecciones de tracto urinario, y los dos de hoy. Es el de manejo de infecciones del tracto urinario, ese es de antibióticos. listo, doctor, gracias. Claro, ese es. Listo. Bueno, muchachos, que tengan un buen día y muchas gracias. gracias a usted, doctor. Muchas gracias, Listo. doctor. Hasta luego. Que tengan muy buen Gracias, día. doctor. Hasta luego.